Ha sido legislador en diversas ocasiones, dirigente de su partido, funcionario del gobierno de la Ciudad de México, fue presidente de la Cámara de Senadores. Actualmente es vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Hoy en Periférico 1313, Enrique Jackson. Enrique, tú eres de los políticos mexicanos con más trayectoria. Así es que has visto el bosque de todos colores, en la mañana, en la tarde, en la noche. Afuera, adentro. Y yo recuerdo que cuando se da la alternancia en la presidencia de la República en 2000, tú empezaste como senador y fuiste presidente del Senado como miembro del partido de oposición, en ese momento el PRI. Y ahora eres diputado por el PRI como partido en el gobierno. ¿Ha cambiado algo México en estos últimos 12 años? ¿Cómo lo ves como legislador de oposición, como legislador del partido en el poder? ¿Cómo ves la cosa? Yo creo que hemos mejorado mucho en la vida plural, democrática, en la competencia. A nadie le sorprende ya que haya alternancia, que haya gobiernos divididos, que se brinquen de un partido a otro, que hagan alianzas todos los que puedan, incluyendo al PRI, para tratar de ganar las elecciones. Se ha desdibujado un poco el proyecto de los candidatos y de los partidos. A veces tiene más peso los escándalos mediáticos y la guerra sucia, pero en el fondo yo creo que el avance es sustancial. Hay una institución en muchos sentidos que nos ha costado mucho esfuerzo, que es el órgano electoral. Me parece que es un avance muy importante. Ya los partidos y los gobiernos son ajenos a la organización y a los fallos electorales. Me parece también que es muy importante que haya cada vez más sentido de los candidatos, de los partidos, de los políticos, de que ante el desprestigio que hay en la opinión pública, la desconfianza, el rechazo, la incredulidad y a veces hasta el hartazgo y los reclamos, pues esto obliga a que cada vez sean mejores y haya mejores gobiernos, mejores resultados, más rendición de cuentas. Enrique, sí, Me parece que por ahí hay un avance claro. sí estamos mejor en términos democráticos, hay un mejor ambiente, hay más competencia, hay más votos, hay más información. ¿Por qué hay peores políticos? Porque cuando dices que hay más desconfianza en los políticos, dará la impresión de que la gente no está tan contenta. ¿No deberíamos estar más contentos con los políticos puesto que la democracia funciona mejor o no está funcionando mejor? A ver, yo creo que la democracia no se agota con que puedas elegir al candidato o a quien quieres que te gobierne. Yo creo que lo que ha faltado y sigue faltando, y es un camino largo, es que tengamos cada vez gobiernos más eficaces, gobiernos que den mejores resultados, gobiernos que resuelvan los problemas, gobiernos que tengan rumbo, que la gente se sienta representada, que se sienta atendida. No basta con las libertades y con los derechos y con ir a elegir. Esto no resuelve los problemas del atraso de la gente, las carencias de la gente, la falta de salud, la falta de oportunidades. Tenemos a la mitad de la población en condiciones prácticamente de miseria. Pero incluso, Enrique, en relación, digamos, con esto, no solamente la eficacia de los gobiernos, sino creo que una de las materias pendientes y que cada vez está más en el ambiente político es la corrupción y la impunidad. Sin duda. Se supone que la alternancia iba a mejorar significativamente eso, y la impresión de muchos mexicanos es de que no se ha traducido en esa otra parte de la democracia que es fundamental, que es justamente rendición de cuentas, es el castigo al abuso de poder. ¿Qué tiene que pasar? Porque la alternancia, como lo dices, ya tenemos muchas. ¿Qué tiene que pasar? A ver, yo creo que acaba de poner el dardo en el punto. Si algo tenemos pendiente es justamente que la vida cotidiana no esté tan salpicada y tan tropezada con la corrupción. Es parte de la vida, desafortunadamente. Hace pocos días la OCDE hizo un diagnóstico que no es motivo de orgullo para nosotros al decir que de todos los países miembros de la OCDE, México es el país que tiene mayor grado de corrupción. Yo creo que esa es una de las tareas pendientes importantes que tenemos. Ahí está el paquete de las leyes para crear todo un sistema anticorrupción,
pero no va a ser suficiente con crear las leyes, y mecanismos, y instancias, y autoridades, y procedimientos, y tipificar delitos, y modificar el Código Penal, y darles facultades persecutorias, en fin. Yo creo que las leyes por sí solas no resuelven los asuntos. Aquí lo que está en juego y en reto es cómo nos damos realmente un sistema que de verdad, de manera frontal, combata y empiece a evitar y a sancionar, sobre todo a castigar la corrupción y a evitarla. Y eso es lo que va a lograr que la gente empiece a recuperar la confianza. Y también podamos cambiar todos. Necesitamos buenos y mejores gobiernos y sin duda también mejores ciudadanos. Pues es una combinación del 1-2, no se entiende el uno sin la parte ni el otro. Pero ¿por qué la democracia, las elecciones, la opinión pública no ha estimulado que más políticos estén interesados en combatir la corrupción y la impunidad? Yo creo que hay algo que ha jugado muy en contra nuestra, porque la agenda se ha llenado de asuntos que nos atrapan todos los días y que pareciera que distraen de repente. Y un asunto es el de la violencia y de la inseguridad, por ejemplo. Y el otro es el de la economía, que pareciera que es un tema que no es menor, no es de estadística, ni de porcentaje, ni de números. Es finalmente la gente que no tiene para comer al día siguiente o ni el mismo día. Y algo que me parece que es, claro, la impunidad, pues hay que decirlo con absoluta claridad. Si algo alienta la corrupción en todos los niveles y en todos los sectores, en todas las componentes de la sociedad nuestra, es que no se castiga la corrupción, que hay impunidad y no se castigan los delitos ni los crímenes. Esta falta de castigo a quien viola la ley, a quien se corrompe, a quien se saquea el dinero público, a quien asesina, a quien hace contrabando, y que no haya castigo, pues alienta mucho y la probabilidad de que te quedes, digamos, a salvo e impune es muy alta. Yo creo que es parte de esta estructura carcomida que no hemos podido todavía resolver, y es la impunidad, equivalente al reto de la desigualdad, si podemos ponerlas en perspectiva. No son retos fáciles, Según datos del INE, en las elecciones federales intermedias de 1996 participaron 8 partidos, pero solo 3 obtuvieron cargos de elección popular. Hubo una participación de 57.7% y fue la primera vez que el PRI no obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso. En contraste, en las últimas elecciones federales, realizadas el año pasado, participaron 10 partidos y diversos candidatos independientes, pero en esta ocasión, 9 partidos y un candidato independiente obtuvieron cargos de elección popular. Enrique, pareciera que hay un ambiente, sobre todo en los partidos distintos al PRI, de que el punto central es derrotar al PRI. Algo que se explicaba de alguna manera antes de la alternancia en el año 2000, porque el PRI fue partido hegemónico. Pero ya pasaron muchas cosas, ya todo el mundo tiene oportunidad de gobernar, hay muchas alternancias en los estados, y sin embargo todavía parece que es el eje de muchos partidos que incluso se coaligan, PAN, PRD, con programas muy distintos, y nos dicen, no, es que lo que importa es quitar al PRI, porque eso va a implicar una mejoría. Desde tu partido, desde luego, ¿cómo se ve esto? No tienen nada que ofrecer. Tan simple como eso, no pueden presumir grandes logros en sus gobiernos. Y es un principio y una idea pues, ya obsoleta. Es una réplica de lo que dijo hace 12 años o 15 años el candidato Vicente Fox. Entonces esa era la oferta o sea, en 15 años no han sido capaces de crear otro lema de campaña, pues eso habla de ellos ya. O sea, no tienen imaginación, no tienen... Pero sigue siendo un poco sexy, ¿eh? Sigue siendo sexy. Pues sexy para algunos que están ahí. La gente, sin embargo, sigue votando por el PRI. O sea, ahí estaba... Pero a veces sí se genera la alternancia con las coaliciones. Sí, claro. No siempre, pero sí. Sí, de pronto sí, sin duda. Sí pega este lema. Sí, por supuesto. A ver, tan pega que difícilmente un partido tiene el 40% de los votos. Si revisamos Colima, que es la reciente que ganó el PRI, nadie pasó de arriba de los 40 puntos como partido por sí mismo. Pues esto habla de esta fragmentación de los votos. Me parece que
nunca hay que dar por hecho y subestimar al adversario. En política es un pecado mortal, si se vale el término. A ver, aquí nadie es menor y no puedes confiar y no tiene asegurado nada. Es cuando más tenemos que ser cuidadosos y serios y responsables. Y además entregar buenas cuentas, hombre. Hay que diferenciarnos de alguna manera. Yo no creo que podamos crecer como partidos tallándole en la cara a los otros lo que hicieron mal o dejaron de hacer, porque no resuelve los problemas. Ya vimos, sin hacer mayor análisis de fondo, pues ya hubo 12 años de gobiernos de la República distintos al PRI y regresó la alternancia. Esto ya habla de que hay un sentido de cambio y del poder que tienen los votos que pueden cambiar de presidente cuando ¿Y tú crees que lo decidan? ¿Tú crees que debe haber alternancia en la presidencia en el 2018? No, en el 2018 no va a haber. Vamos a volver a ganar, por supuesto, pero eso lo decide la gente, por supuesto. En 2015, la participación fue de 47%, 10 puntos porcentuales menos que en 1996. Sin embargo, en este lapso, el padrón electoral creció más de 20 millones de ciudadanos. Es decir, aunque votaron más ciudadanos, el porcentaje de participación disminuyó. Hay 9 estados que no conocen la alternancia en el Ejecutivo estatal: Campeche, Colima, el Estado de México, Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo, Coahuila, Tamaulipas y Durango. Enrique, ya estamos en 2018. En un sentido. No, estamos en 2016, ya después empezó. estamos en 2018. Ya, no hay duda. Y tú eres diputado de la legislatura de la segunda mitad del sexenio. Ya todo el mundo va a estar en la política y en la grilla, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las prioridades de tu grupo parlamentario para los próximos meses? Porque esto no va a durar mucho tiempo, esta legislatura. ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué papel juega la Cámara de Diputados en esta parte? Un papel de garante de que salgan adelante muchos asuntos que son importantes. A ver, acabamos de hablar hace rato del paquete de todo el sistema anticorrupción. Hay todo un paquete además de justicia y de seguridad pública. Hay todo un paquete que tiene que ver con los capítulos de la relación de la federación con los estados. Idealmente tiene que salir antes de las elecciones de junio, porque muchos van a acabar enojados después de junio si no ganan. Yo creo que ya hay tensiones, sin duda. Pero la Cámara tiene una resistencia importante. O sea, es una de las virtudes de los congresos en el mundo, y no somos la excepción, es que te puedes entender al día a día con tus adversarios y competidores electorales. Influye sin duda la elección, y sí crispa el ánimo y sí genera conflictos hacia el interior de la Cámara, pero sí es posible sin duda lograr acuerdos. Pues eso ha sido los últimos 30 años, así ha funcionado. Porque además se criticó mucho. Se criticó mucho el Pacto por México dentro de los partidos que participaron, y ahorita están como reazos tanto el PAN como el PRD, lo cual podría un poco dificultar también la negociación. Sin duda. Lo que pasa es que aquí no es un proyecto en que convoque a grandes transformaciones pendientes donde hay polémica. Nadie está en desacuerdo en que necesitamos un sistema anticorrupción. Entonces, bueno, pues, vamos a ponernos ahí. Y ese va a ser el eje. Es mucho más simple ese, doctor. De acuerdo. Porque son asuntos que a todos nos importan. A todos nos importa todo el paquete de justicia, que es uno de los grandes hoyos negros que tenemos. Entonces, nadie puede negarse a llegar a acuerdos. Enrique Jackson, gracias por habernos acompañado esta noche en este programa, y a ustedes les agradecemos y los esperamos la próxima semana aquí en Periférico 1313.